El fantasma de los Alpes, la increíble odisea del mayor Valeriano. Por Elena Ramírez, corresponsal de guerra. La voz del pueblo, 12 de octubre, años después del conflicto. Años han pasado desde que los cielos de nuestra nación se vieron amenazados por la sombra de una guerra inminente. La historia de cómo la evitamos es bien conocida, un relato de valentía y astucia que se enseña en las escuelas. Pero la figura central de esa historia, el hombre que nos trajo la llave de nuestra salvación, ha permanecido en las sombras, envuelto en el velo del silencio que impone el servicio militar. Hoy, por primera vez, el mayor Rafael Valeriano, el piloto que cayó del cielo y se convirtió en nuestro ángel guardián, comparte su increíble odisea. La gente me llama héroe, pero yo no me sentía así en ese momento. Me sentía como un idiota. Como un novato. Había cometido el error más básico de un piloto, la lectura de combustible. El medidor se había estado comportando de forma errática durante los últimos vuelos, pero lo atribuía a la edad del avión. Y ahora, sobrevolando el laberinto blanco de los Alpes, la aguja se desplomó como una piedra. El motor hizo un ruido gutural, un quejido que nunca olvidaré, y se apagó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido. Mi primer instinto fue la incredulidad. Había revisado todo, el plan de vuelo, la ruta, la carga. Todo parecía perfecto. Pero la realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo, me estaba quedando sin altitud, sin propulsión y sin opciones. Los picos nevados se acercaban, imponentes y crueles. Intenté un reinicio de motor una y otra vez. Sin respuesta. El viento helado silbaba contra la cabina, y yo estaba solo. La soledad de esa cabina es algo que nadie puede entender si no ha estado allí. Eres tú, la máquina y el vacío. El entrenamiento se apoderó de mí. No había tiempo para el pánico. Busqué un lugar donde aterrizar, pero no había pistas, solo una vasta extensión de roca y nieve. En mi mente, reviví cada lección de emergencia. Recordé la importancia de mantener el control y buscar una zona de impacto que ofreciera la menor resistencia. Apreté los dientes y decidí lo que tenía que hacer. Me incliné hacia el lado derecho, dirigiéndome hacia un bosque cubierto de nieve. Las copas de los árboles parecían un lecho de agujas. No había una posibilidad real de salir ileso, pero era mi única oportunidad. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. El avión se estrelló a través de las ramas, crujiendo y desgarrándose. Oí el metal retorcerse y la nieve explotar en la cabina. A pesar del estruendo, mi mente estaba en blanco. Todo se volvió negro por un segundo. Cuando abrí los ojos, el silencio había vuelto, roto solo por el goteo del combustible que se filtraba de un ala rota. El olor a queroseno era abrumador. Estaba colgando boca abajo de mi arnés, con la cabeza palpitando. Tenía un dolor agudo en el costado, pero no parecía haber huesos rotos. La cabina estaba destrozada, llena de cristales rotos y el panel de control había saltado de su lugar. Logré desengancharme y caí sobre la nieve. El frío me golpeó de inmediato, un shock para el sistema. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina. Sabía que no podía quedarme allí. El avión era una tumba helada. Recogí lo que pude, una navaja de supervivencia, una brújula, un mapa de la zona y una linterna. La mochila de supervivencia, por suerte, había sobrevivido intacta. Dentro había raciones de emergencia, una pequeña manta térmica y un botiquín. La nieve se estaba convirtiendo en un problema. Estaba cayendo con fuerza, cubriendo los restos del avión y haciendo que cada paso fuera una lucha. El sol ya estaba bajando, y las temperaturas caían rápidamente. Sabía que la hipotermia sería mi peor enemigo. Comencé a caminar, sin un rumbo claro, solo con la vaga esperanza de encontrar un camino. Cada paso era una tortura. La nieve me llegaba hasta las rodillas y el aire me quemaba los pulmones. Me sentía como un fantasma en un mundo de blanco y gris. Los árboles parecían esqueletos gigantes, sus ramas cubiertas de escarcha. La única compañía que tenía era el sonido de mi propia respiración y el crujido de la nieve bajo mis botas. Pasé la noche acurrucado bajo la manta térmica, intentando mantenerme despierto.
El frío era una presencia viva, una mano helada que me apretaba el pecho. Al amanecer, estaba exhausto, pero tenía que seguir moviéndome. El hambre y la sed se sumaban a mi miseria. Comí una de las raciones de emergencia, una pasta sin sabor que me daba la energía suficiente para seguir. Me movía despacio, tratando de orientarme con la brújula y el mapa. Pero el paisaje alpino era traicionero, con sus barrancos ocultos y sus picos inaccesibles. La esperanza comenzaba a desvanecerse. Me preguntaba si alguien me estaba buscando. Sabía que mi desaparición se había notificado, pero encontrarme en esa inmensidad helada era como buscar una aguja en un pajar. Y entonces, en el tercer día, vi una luz. Al principio, pensé que era una alucinación. Estaba tan cansado que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, la luz parpadeaba a través de los árboles. La esperanza me dio un empujón de energía. Me arrastré hacia ella, cayendo y levantándome en la nieve. Lo que encontré fue un campamento. Una base militar, por el aspecto de las tiendas de campaña y los vehículos. Me sentí un alivio inmenso, pensando que había llegado a un puesto de rescate. Estaba a punto de salir corriendo y gritar, pero algo me detuvo. Las banderas en las tiendas no eran las nuestras. No, eran de nuestros vecinos, los que siempre han tenido una relación tensa con nosotros. El corazón me dio un vuelco. Me escondí detrás de un árbol, observando. Eran soldados, armados y vigilantes. Su presencia en esta zona remota de la montaña era extraña. Escuché sus conversaciones, y mi español era lo suficientemente bueno para entender la mayor parte. Hablaban de un ejercicio, pero los detalles eran extraños. Mencionaban fechas, rutas y objetivos que no tenían sentido para un simple entrenamiento. Y entonces, escuché una palabra que me heló la sangre: invasión. Hablaban de un ataque sorpresa, un plan para invadir nuestra tierra. Mi mente se puso a toda marcha. Ya no era un náufrago perdido, era un testigo. Tenía que llegar a casa. Tenía que advertir a la gente. La fatiga desapareció, reemplazada por una urgencia que me quemaba por dentro. No podía arriesgarme a ser capturado. Tenía que conseguir el plan. Así que pasé la siguiente noche observando el campamento, esperando la oportunidad perfecta. Hacía un frío penetrante, pero la adrenalina me mantenía caliente. Vi cómo se movían, cómo cambiaban la guardia. Y en medio de la noche, vi a un oficial salir de una tienda con un mapa grande. Lo desplegó sobre una mesa y lo señaló con un lápiz. Los detalles se estaban grabando a fuego en mi mente, los puntos de ataque, la línea de defensa que pensaban atravesar, los puntos de control clave. No podía creer la suerte que tenía. Lo guardó en una caja de metal y lo llevó de vuelta a su tienda. Tenía que robarlo. No había otra opción. La sombra y el fuego, una infiltración en el corazón del enemigo. Por Elena Ramírez, corresponsal de guerra. La voz del pueblo, 12 de octubre, años después del conflicto. El frío era mi única constante, mi compañero silencioso en esa montaña desolada. Pero ahora, tenía un nuevo propósito que me calentaba más que cualquier hoguera. Tenía que conseguir ese plan. No era solo por mi supervivencia, era por la de todo mi país. La idea de que esos hombres, a unos pocos metros de mí, estuvieran planeando el final de nuestra paz, me daba una fuerza que no creía tener. La adrenalina era mi combustible, más potente que cualquier queroseno. Me di cuenta de que no podía actuar impulsivamente. Observé sus rutinas. Había 2 guardias en la entrada del campamento y otros 2 patrullaban el perímetro. Los turnos cambiaban cada 4 horas. La tienda del oficial estaba en el centro, bien vigilada. No podía simplemente entrar y coger el mapa. Necesitaba una distracción. Pasé el día siguiente escondido en la nieve, apenas comiendo una ración más. El cansancio era abrumador, pero la ansiedad me mantenía despierto. Tenía que ser sigiloso, más sigiloso que un fantasma. Pensé en el entrenamiento que había recibido en la academia, las lecciones de sigilo y supervivencia en territorio hostil. Todo parecía tan teórico en ese momento, tan lejano. Pero ahora era mi única esperanza.
El anochecer llegó con una nevada ligera, lo cual fue una bendición. La nieve amortiguaría mis pasos. El viento se levantó, trayendo consigo ráfagas heladas. Era mi oportunidad. El oficial se retiró a su tienda, y los guardias se acurrucaron en sus puestos, tratando de protegerse del frío. Me arrastré, centímetro a centímetro, por la nieve. El frío me adormecía los dedos, pero no podía darme el lujo de sentir. Tenía la vista fija en la tienda, como un cazador. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. La nieve era mi cómplice, y el viento, mi camuflaje. Cada vez que una ráfaga fuerte soplaba, me movía un poco más. Llegué al perímetro sin que me vieran. Vi una pila de cajas de madera cerca de una de las tiendas de suministros. Podrían servir de distracción. Con la navaja de supervivencia, corté una cuerda que sujetaba una lona. Las cajas estaban apiladas de manera inestable. Si cortaba la cuerda de abajo, el resto caería. Esperé a que los guardias cambiaran de posición. Cuando uno se alejó para tomar un café, me arrastré hacia las cajas. El corazón me salía del pecho. Corté la cuerda. Las cajas se derrumbaron con un ruido sordo, un sonido que resonó en el silencio de la montaña. ¿Qué ha sido eso?, gritó uno de los guardias. Se dirigieron hacia la pila de cajas para investigar. Fue mi oportunidad. Corrí, agachado, hacia la tienda del oficial. Entré sin hacer ruido. El aire interior estaba cálido, una bendición. El oficial estaba durmiendo en un catre, con una manta sobre la cabeza. La caja de metal estaba sobre una mesa improvisada, cerca de la entrada. Mis manos temblaban, pero no por el frío. Era pura adrenalina. Abrí la caja. No estaba cerrada con llave. Dentro, había una serie de documentos, y en la parte superior, el mapa. Era un mapa detallado de la frontera, con flechas y círculos que marcaban las rutas de ataque. La escala del plan era impactante. No era una simple escaramuza, era una invasión a gran escala. Tomé el mapa, lo doblé con cuidado y lo metí dentro de mi chaqueta. Mientras lo hacía, vi algo más. En una esquina de la tienda, había una mochila con comida. Me di cuenta de que mi comida no duraría mucho más. No solo necesitaba el mapa, sino también la provisión. No había tiempo para dudar. Cogí un par de latas de comida y una botella de agua, y las metí en mi propia mochila de supervivencia. Salí de la tienda tan sigilosamente como entré. El frío me golpeó de nuevo, pero apenas lo sentí. La misión no había terminado. Tenía que salir de ese lugar y llegar a casa. Caminé en la dirección opuesta al campamento, sin mirar atrás. Tenía que ganar la mayor distancia posible antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado. Caminé durante horas, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. El mapa estaba a salvo, pero la amenaza se sentía más real que nunca. No era solo un pedazo de papel, era el destino de nuestra nación. El amanecer trajo una nueva capa de nieve y un sol que apenas calentaba. Seguí moviéndome, comiendo de las latas que había robado. El sabor era extraño, pero me daba la energía que necesitaba para seguir. Sabía que tenía que llegar a la frontera, y la brújula y el mapa eran mis únicos guías. Mi cuerpo me dolía, cada músculo y cada articulación. Había perdido peso y mi ropa estaba desgarrada. Pero no podía parar. La imagen de las flechas en el mapa, apuntando hacia el corazón de mi país, me daba la fuerza para seguir adelante. En el quinto día de mi odisea, la comida se estaba acabando de nuevo. Estaba débil y agotado, pero la frontera no estaba lejos. El paisaje comenzó a cambiar. Los picos más altos daban paso a valles más suaves. La esperanza se encendió en mi pecho, una pequeña llama en el inmenso frío. Finalmente, vi un puesto de observación a lo lejos. No pude contener la emoción. Eran mis colores. Mi bandera. Intenté gritar, pero mi voz era un susurro ronco. Me arrastré, sin fuerzas, hacia el puesto. Los soldados en el puesto me vieron, pero al principio no supieron qué pensar. Parecía un vagabundo, con barba y ropa andrajosa. Caí al suelo, agotado,
a unos pocos metros del puesto. Uno de ellos se acercó con cautela, apuntando su rifle. ¡Alto! ¡Identifícate!, gritó. Soy el mayor Rafael Valeriano, logré decir, mi voz apenas audible. He vuelto del infierno. Se acercaron con más curiosidad. Les expliqué mi historia a trompicones, la caída, el campamento, el plan. Al principio, no me creyeron. Pero luego saqué el mapa de mi chaqueta. Sus ojos se abrieron de par en par. La verdad estaba allí, en ese trozo de papel arrugado. Tienen que llevarme al cuartel general, dije. Ahora. Me ayudaron a levantarme y me llevaron al interior. Estaba a salvo. Había logrado mi misión. El triunfo en las sombras, el legado del fantasma de los Alpes. Por Elena Ramírez, corresponsal de guerra. La voz del pueblo 12 de octubre, años después del conflicto. Mi llegada al puesto fronterizo fue un torbellino de incredulidad y urgencia. Los soldados, al ver el mapa, actuaron con una eficiencia que me tranquilizó. Me dieron ropa seca, comida y un par de mantas, y me metieron en un jeep. El camino hacia el cuartel general fue una tortura. A cada bache, el dolor en mi costado se agudizaba, pero no me importaba. Tenía el mapa. Tenía el plan del enemigo. Y lo iba a entregar. Cuando llegamos, la base estaba en plena ebullición. Se notaba la tensión en el aire. Fui llevado directamente a la oficina del general. La mirada del general, cuando vio mi estado, era de sorpresa total. Había recibido el informe de mi desaparición, pero me había dado por muerto. Mayor Valeriano, dijo, su voz llena de asombro. Deme el informe de lo que ha pasado, ahora. Sin rodeos, le conté toda la historia, desde el fallo del motor hasta mi caída, la odisea por la montaña y el descubrimiento del campamento. Le describí a los soldados, los movimientos, las conversaciones. Le expliqué la escala del ataque que se avecinaba. Cuando saqué el mapa arrugado y lo extendí sobre su escritorio, el silencio en la habitación era absoluto. El general estudió el mapa durante unos minutos, su rostro se oscureció. Pude ver en sus ojos la magnitud de la amenaza. Las flechas rojas y los puntos de ataque marcaban cada punto débil de nuestra defensa. El plan era brutalmente eficaz. Si no hubiéramos sabido de él, habría sido un desastre. El general se levantó, su expresión era seria. Este es el informe de inteligencia más importante que hemos recibido en años, dijo. Ha salvado a la nación, mayor. Mi misión había terminado. Pasé los siguientes días en el hospital de la base, recuperándome. Me trataron las heridas y me alimentaron hasta que volví a tener fuerzas. Mientras me recuperaba, pude ver el efecto de mi informe. La base se convirtió en una colmena de actividad. Se movilizaron tropas, se reforzaron las defensas y se prepararon las estrategias de contraataque. El ataque del enemigo llegó una semana después, pero no fue una sorpresa. Estábamos listos. Nos enfrentamos a ellos con una fuerza que no esperaban. La batalla fue brutal, pero al final, salimos victoriosos. Habíamos podido defender nuestra tierra gracias a la información que yo había traído. Meses después, me condecoraron. Fue una ceremonia sobria, rodeado de compañeros y superiores. El general me entregó la medalla. Sus palabras fueron pocas pero significativas. Tu valentía y tu determinación han salvado innumerables vidas, me dijo. Eres un verdadero héroe. Pero yo no me sentía así. Me sentía como un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Mi cuerpo había sufrido, pero mi espíritu se había fortalecido. La montaña me había enseñado la verdadera naturaleza de la supervivencia, la resistencia y la determinación. Hoy, miro hacia atrás y recuerdo esos días como una pesadilla que se convirtió en una bendición. La caída me dio un propósito. La soledad me dio la fuerza. Y el campamento enemigo me dio la oportunidad de hacer una diferencia. La historia de la guerra es una historia de victorias y derrotas, pero a veces, la victoria más grande nace de la derrota más inesperada. Años después, sigo volando,
pero nunca olvido la lección que aprendí en las alturas, la verdadera fuerza de un piloto no está en la máquina, sino en su espíritu.